Come to me. Come to me. A guardian angel. Robert Eggers no filma historias de terror, filma rituales. Y Nosferatu no es una remake, es una exhumación. Eggers no revive al vampiro, lo desentierra. Desde La Bruja, Eggers viene persiguiendo una obsesión, el pasado como una fuerza viva, no como recuerdo, no como reconstrucción histórica, sino como algo que respira, observa y contamina el presente. En Nosferatu, ese pasado vuelve como plaga, como deseo, como muerte. No hay nostalgia, hay contagio. El vampiro no representa lo nuevo, representa lo arcaico que se niega a morir. Una fuerza anterior a la razón, a la ciencia, incluso a la moral. Algo que no puede ser explicado, solo padecido. Aquí Eggers dialoga directamente con el Nosferatu de Felo Murnau. En la versión de 1922, Orlok era la cristalización del miedo colectivo de una Europa herida, la peste, la posguerra, la figura del extranjero como amenaza. El horror era externo, visible, casi clínico. El mal llegaba desde afuera y arrasaba con lo vivo. En Eggers, en cambio, el mal no solo llega, ya estaba esperando. El vampiro no irrumpe en el mundo moderno, lo desnuda, despierta algo que dormía en sus grietas. El contagio ya no es solo físico, es espiritual, psicológico, sexual. Murnau filmaba a Orlok como una anomalía, una silueta rígida, antinatural recortada contra paredes y puertas. Eggers lo filma como una presencia que pesa, que oprime el aire, que invade el encuadre incluso cuando no está en pantalla. Si el Nosferatu de Murnau era el miedo a lo desconocido que viene de afuera, el de Eggers es el terror de descubrir que lo arcaico nunca se fue, que sigue vivo, que sigue deseando, y que tarde o temprano vuelve a reclamar su lugar. Eggers construye mundos cerrados, espacios donde el aire parece escaso. La ambientación de Nosferatu no es decorativa, es psicológica. Las paredes observan, las sombras piensan. Cada encuadre sugiere que el mundo ya está condenado. El vampiro no trae la muerte ya estaba ahí. En Nosferatu nada es casual. Cada objeto, cada textura, cada silencio está cargado de sentido. Eggers filma el espacio como si fuera un organismo enfermo, un cuerpo que lentamente se descompone. Las casas no protegen, encierran. Los pasillos no conducen, atrapan. Las ventanas no permiten ver el exterior. Funcionan como límites entre lo humano y lo inhumano. La arquitectura es una prisión espiritual. La verticalidad, puertas altas, escaleras empinadas, torres, aplasta a los personajes. Los vuelve pequeños, vulnerables, siempre observados por fuerzas que los superan. El mundo está diseñado para recordarles que no tienen control. Aluz es otro símbolo central. No ilumina, revela la podredumbre. Los claroscuros no separan el bien del mal, los confunden. La sombra no es ausencia de luz, es presencia activa, es el lugar donde el vampiro ya habita antes de aparecer. En el Nosferatu de Eggers, el simbolismo no se subraya, se filtra. Está en la textura de las paredes, en el sonido del viento, en la manera en que el encuadre se cierra sobre los rostros. El mundo no reacciona al vampiro, el mundo lo espera. El Nosferatu de Eggers no seduce con belleza, seduce con verdad, es repulsivo, animal, antihumano, porque el deseo real no siempre es bello, a veces es húmedo, a veces es vergonzoso, a veces provoca rechazo incluso en quien lo siente. Orlok no es solo un depredador, es la materialización de lo reprimido, el deseo que la moral enterró, el hambre que la religión no pudo matar. En Nosferatu, la sexualidad no se muestra como placer, sino como amenaza. No es liberadora, es invasiva. Eggers filma el deseo como algo que irrumpe sin permiso, que desarma el cuerpo y quiebra la voluntad.
El vampiro no conquista, contamina, no enamora, somete. La cercanía física con Orlok está filmada como una violación del espacio íntimo. La respiración, la proximidad de la piel, el contacto prolongado generan incomodidad porque el deseo aparece despojado de romanticismo. Es pulsión pura. Aquí el terror nace de una idea inquietante, que el deseo no siempre responde a la conciencia, que puede surgir desde un lugar oscuro, primitivo, anterior al lenguaje. Eggers vincula el vampirismo con una sexualidad culpable, heredada de siglos de represión religiosa. El cuerpo quiere, pero la mente castiga. Y en esa tensión nace el horror. La sangre funciona como símbolo doble, alimento y acto íntimo. Cada mordida es una penetración, cada encuentro es una mezcla de placer y aniquilación. El goce nunca es gratuito, siempre deja marcas. Orlok encarna ese miedo ancestral al deseo que desborda, al impulso que no puede ser controlado ni moralizado. No es casual que su figura sea grotesca. El film se niega a embellecer aquello que históricamente se nos enseñó a ocultar. En este Nosferatu, el verdadero terror no es ser atacado, es descubrir que una parte de uno mismo responde a ese llamado. En el cine de Eggers no hay redención, hay consecuencia. Los personajes no vencen al mal, aprenden a convivir con él, porque en el universo de Eggers el horror no funciona como un obstáculo a superar, sino como una verdad a aceptar. No hay cierre moral, no hay aprendizaje tranquilizador. Lo que ocurre deja marcas, y esas marcas no desaparecen. Nosferatu no termina. Se asienta, como una enfermedad crónica que deja de doler pero nunca se cura, como una sombra que ya no asusta, pero tampoco se va. El mal no es expulsado, se integra al mundo, se vuelve parte del paisaje, de los cuerpos, de las rutinas. La normalidad continúa, pero está contaminada, por eso el final no libera, pesa. Eggers filma la herencia como condena. La culpa no pertenece a un solo personaje, sino que se transmite, se filtra, pasa de generación en generación. Nadie es completamente responsable, pero nadie es inocente. El deseo negado funciona de la misma manera. Aquello que no se nombra no desaparece, se enquista, se vuelve monstruo, y cuando emerge lo hace deformado, violento, imposible de controlar. En Nosferatu, convivir con el mal no es una elección, es el precio de existir. El silencio final no es paz, es resignación, como una culpa heredada, como un deseo negado,